de Lisboa y del Centro de Humanidades de la Universidad Nova, también en la capital lusa, así como de la Compañía de Indias de la Universidad Federal Fluminense. Es experta en la historia del Brasil colonial, en las relaciones de poder de los imperios en el Atlántico Sur y en la historia de los viajes científicos y de las fronteras. Su producción bibliográfica es extensísima y sería ocioso referirlas aquí. Tan solo decir que está considerada como una de las máximas expertas en la historia del imperio colonial portugués y en particular del Brasil. Y sin más dilación doy la palabra a la doctora Domínguez, que disertará en torno a una ponencia titulada La fabricación de las fronteras peninsulares e indianas. Buenos días, muchas gracias por su presentación. Es un placer y un honor participar en estas jornadas y quiero dar las gracias a la organización por tan amable convite, por tan amable invitación. Perdón por mi portuñol, pero yo creo que puede ser entendible por todos o por la mayor parte. Entonces, bueno, es eso. Lo importante es comunicar. El tema de la frontera, tan apreciado y debatido por las historiografías y muy particularmente por la historiografía brasileña, desde por lo menos los estudios sobre el célebre bandeirantismo paulista de inicios del siglo XX, incidiendo en representaciones que enfatizan la aventura colonial brasileña desde la perspectiva del colonizador. Este tema de la frontera, decía yo, ha sido estudiado y debatido y conceptualizado a lo largo del tiempo, asociado a los imperios coloniales y a las periferias imperiales a través de una multitud heterogénea de perspectivas históricas, geográfica, cartográfica, política, geoestratégica, militar, social, cultural. Y sigue siendo debatida porque tiene siempre pertinencia y está siempre en reinvención como tema activo y fructífero en las historiografías actuales. Estas historiografías estudian la frontera desde perspectivas muy diferentes, pero en muchos casos valorizando abordajes distintas y móviles que cambian según se estudian desde la perspectiva de los estadios-naciones o imperiales coloniales, o bien a partir de otras perspectivas, las de las poblaciones que habitaban y habitan los límites coloniales y nacionales y que detienen sus propias agencies. De alguna manera, muchas de las reflexiones de los teóricos que estudian la frontera hoy día están conectadas y contribuyen para subrayar las características y la formación histórica de las fronteras a lo largo del tiempo, en conexión con nuestro conocimiento de la historia ibérica, reino imperial y como producto de procesos históricos compartidos, transnacionales, descentrados, de abordajes exclusivamente eurocéntricas. Para el caso ibérico, el problema de la frontera es algo de perdurable en los tiempos. Extravasa los espacios nacionales stricto sensus de los reinos de Península Ibérica. En el mundo iberoamericano, los límites siguen siendo un problema en abierto hasta los siglos XVIII y XIX, en algunos casos constituyéndose en razón fuerte de conflicto entre las dos monarquías católicas, un proceso que se va a prolongar hasta inicios del siglo XIX con el surgimiento de los movimientos de independencia de los recién fundados
países iberoamericanos. Es indudable que por largo periodo de tiempo, Portugal y España fueron compartiendo de forma casi monopolista este vastísimo subcontinente suramericano. Cuanto a británicos, franceses, holandeses, estuvieran ahí también, pero es incontestable que, no obstante los Surinames o Cayena, su presencia fue territorialmente menos impactante. Uno de los puntos centrales de las políticas coloniales de las coronas ibéricas en territorio suramericano incidió en la delimitación de sus áreas soberanas y el reconocimiento de sus dominios territoriales en sus características físicas y humanas, y también la definición clara de los límites entre monarquías. Este proceso no es simultáneo a lo largo del continente, pero ocurre más temprano al sur y más tarde al norte, ya en el siglo XVIII. Tal como es interesante clarificar que esta necesidad de establecer límites y áreas de soberanía entre las dos potencias europeas mundiales del siglo XV y XVI empieza a ser sentida antes de la llegada de Cristóbal Colón al Caribe en 1482 y antes de la llegada de Pedro Álvares Cabral en 1500 a Brasil. Esto es, en primer lugar, una necesidad política geoestratégica de legitimación de áreas de soberanía y, sobre todo, como Isabel Soler dice hace un rato, de derechos y monopolios de navegación y comercio, con los portugueses a tentar desarrollar un control que Dom João II, rei de Portugal, deseaba que fuera absoluto e incontestable de los lusos sobre un océano que llamaba de mare clausum, mare cerrado a la presencia y navegación de los portugueses. Este dominio legitímase a través de complejos procesos negociales jurídicos, diplomáticos y militares que, para el caso portugués, se basan en la primacía del descubrimiento y de la navegación, las bases jurídicas de la doctrina de mare clausum, y se manifiestan en la colocación de padrões, los padrones de piedra, por los navegantes portugueses como Diogo Cão, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama o Pedro Álvares Cabral. Pero también dependen de negociaciones político-diplomáticas entre los reyes ibéricos, es decir, de la firma de tratados y acuerdos diplomáticos con recurso a la autoridad mediadora del Papa, lo que se traduce por la concesión de breves y bulas pontificias que unas veces beneficiaban a un país y otras veces a otro. Probablemente la complejidad de estos procesos negociales culminará en 1494 con la firma del Tratado de Tordesilhas por Isabel y Fernando, reis católicos, y por Dom João II. Un tratado que foi sancionado por el Papa Júlio II solamente 12 años más tarde, en 1506. Lo que quiero subrayar ahora es que este acuerdo diplomático firmado en el siglo XV, baseado en un meridiano, es decir, en una línea astronómica y por lo tanto invisible a los ojos de colonizadores y colonizados, traçava uma linha meridiana a 370 léguas a oeste del archipiélago de Cabo Verde.
levantaba una infinidad de problemas y dificultades, algunos de ellos asociados a limitaciones científicas y tecnológicas de mediciones de longitudes, pero también de desconocimiento efectivo del territorio suramericano, sobre todo al norte y en centro-oeste, es decir, en Amazonía y Mato Grosso. Sabemos cómo este tratado, celebrado en el siglo XV, se va a prolongar en el tiempo, regulando jurídica y diplomáticamente las fronteras entre las dos potencias ibéricas por un periodo de casi 350 años, o sea, Tordesillas sería sustituido apenas en 1750 por el Tratado de Madrid. Este, a su vez, sería anulado por el Tratado de Pardo, 1760, para después la frontera iberoamericana ser renegociada por el Tratado Preliminar de Santo Ildefonso de 1777. Los acuerdos diplomáticos entre las dos monarquías durante la segunda mitad del siglo XVIII, que intentaban cerrar el histórico de disputas y discordias sobre los límites de los territorios coloniales en América Meridional, ya no utilizaban meridianos tal como ocurriera en Tordesillas, pero tomaban como referencia los accidentes geográficos más sobresalientes del espacio, ríos, colinas, montañas, cuando estos existían, para establecer los límites de dichos imperios, y reconocían el desconocimiento efectivo especial en muchas regiones y daban cuenta de la indefinición y inestabilidad de una frontera colonial que estaba en gran medida dependiente de la presencia de vasallos incivilizados, salvajes, bárbaros, los indígenas bajo dominio de ambas monarquías. Por consiguiente, estos tratados recuperaban el principio de derecho romano del uti possidetis ita possideatis, poseerás como poseíais, aplicado a los intereses de las dos monarquías, pero ignoraban soberanamente la existencia de territorialidades indígenas. Todos estos problemas confluyeron para tornar más difícil la actuación de las partidas de demarcaciones de límites, es decir, de equipos de científicos y militares que detenían la incumbencia de reconocer y de concretar in loco los textos de dichos tratados diplomáticos acordados en los despachos gubernamentales de Lisboa o Madrid, sin que los negociadores de la frontera tuviesen un conocimiento real y directo del terreno. Se formaban partidas compuestas por oficiales, tropas, científicos, luso-brasileños, hispanoamericanos, ingenieros, cartógrafos y matemáticos astrónomos, soldados, cirujanos, capellanes, remeros indígenas, guías, intérpretes. Y si en el sur el problema de la colonia de Sacramento y de las 7 misiones jesuítico-guaraníes desembocó en un conflicto armado, la guerra guaranítica, estudiada por la historiografía luso y brasileña por, entre otros, Luís Ferrand de Almeida, Maria Fernanda Picalho, Helen Osório, Paulo Possamay, Elisa Furhalf Garcia y Benita Herreros Cleré Langavan, en Portugal. En el norte, el problema tendrá características diferentes, una vez que a lo largo de los siglos XVII y XVIII ocurrió una acentuada penetración de los portugueses por la cuenca
amazónica casi hasta la cordillera andina y los confines del Virreinato de Perú. Para Portugal de mediados del siglo XVIII, el problema de la frontera septentrional suramericana era simultaneamente de definición de fronteras periféricas territoriales, es decir, fronteras externas, y de fortalecimiento y control de la política del Estado portugués sobre el territorio, sus habitantes, relacionada con la definición del territorio a nivel interno. Es este esfuerzo hecho por la corona portuguesa sobre este territorio que es mi estudio de caso. La historia general de Europa y de los imperios ultramarinos europeos consideran comúnmente los mediados del siglo XVIII como el inicio de las grandes transformaciones y de las grandes reformas asociadas al despotismo ilustrado. Para el caso ibérico, estas transformaciones están asociadas às reformas pombalinas y às reformas borbónicas, ambas pretendiendo una concentración de poderes destinada a la elevación de estos Estados-naciones unificados al servicio de las monarquías y de modernizar y tornar más próspero con vista al crecimiento económico y también a obtener una centralización del poder del rey y del prestigio nacional. Este pensamiento reformista puede ser fácilmente reconocido en las políticas seguidas en los países ibéricos a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, un periodo que se considera de amplias reformas a nivel político e ideológico, institucional e administrativo, económico, burocrático e científico e tecnológico. Para Portugal e seu império pluricontinental e transoceânico, que en el siglo XVIII estaba centrado en el Atlántico y más concretamente en América Portuguesa, las medidas reformistas empiezan con el rey Dom João V y siguen, pero no terminan, con Dom José I y con el gobierno de Sebastião José de Carvalho y Melo, Conde de Oeiras y Marqués de Pombal, cuando ocurre una expresión significativa del campo político y simbólico y un peso sin precedentes de la supremacía de la realeza sobre los demás poderes e instituciones. Las principales medidas reformistas que se implantan en una región de frontera, es decir, el norte brasileño a mediados de 700, no se limitan exclusivamente a aspectos políticos y económicos, sino también a cuestiones culturales, religiosas, étnicas y lingüísticas. En norte de Brasil, durante este periodo, corresponde a la actuación de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, el hermano do Marqués de Pombal, en una región que es indudablemente de frontera ibérica, un territorio que actualmente definiríamos como Amazónia Legal ou Amazónia Brasileña. El proceso de negociación diplomática entre las dos monarquías a partir del Tratado de Madrid de 1050 permite repensar esta frontera, tal como las repercusiones y el grado de suceso que estos cambios tuvieran a nivel ideológico, institucional y administrativo. Brasil era, a mediados del siglo XVIII y de forma permanente, el foco de atención de las élites políticas del centro reinal, particularmente
después del descubrimiento de las regiones auríferas ocurrido a finales del siglo XVII en territorio de Minas Gerais y luego después en Mato Grosso, y tras la aproximación política entre las dos coronas peninsulares y la política de pacificación de estas regiões externas, portuguesa y española, que en este periodo se encuentran reforzadas con los matrimonios de los herederos de los reinos ibéricos con las infantas del otro país ibérico, un proceso que he conocido como el cambio de las infantas, que culmina con las bodas de Dona Maria Bárbara de Bragança com Fernando, príncipe das Astúrias, futuro Fernando VII, e de Dona Mariana Vitória com Dom José, príncipe do Brasil, futuro Dom José I. Este clima de entendimiento cordial será reforçado com a preparação do Tratado de Madrid, 1750, que substituía el Acuerdo de Tordesillas, firmado en 1494, en la fixación de los límites territoriales peninsulares en América del Sur, sobre todo en las regiones a donde estos límites eran más indefinidos, como serían las regiones Platina y Amazónica. El Tratado de Madrid dominaría la agenda política de los primeros años del reinado de Dom José I, tal como dominava la del futuro Marquês de Pombal en la Secretaria de Estado do Reino de Portugal, es decir, exatamente quando em Portugal ocorre uma reorientação política com a aplicação das reformas pombalinas e em las conquistas ultramarinas acontece também a aplicação de um programa de reformas, a aplicação de medidas que indicam uma consciência precisa da capacidade de intervenção do poder central para transformar e adaptar este império em conformidade com os interesses do reino e da monarquia de los Bragança. Se, como afirma Nuno Gonçalo Monteiro, Sebastião José de Carvalho e Melo no tuvo antes de 1755 y del temblor de tierra que destruyó Lisboa el control político sobre las iniciativas para Brasil, a partir de esta fecha y sobre todo a través de su hermano Francisco Xavier de Mendonça Furtado, nombrado en 1751 para el cargo de gobernador del estado de Grão-Pará y Maranhão, decía yo, el Marquês, intentou implantar um programa de reformas sobre o norte de Brasil a partir da segunda metade do siglo. Sus objetivos eran dirigidos al control físico sobre espacios que hasta aquel momento eran considerados como marginales en el contexto de América Portuguesa y que además eran objeto de la competencia entre las monarquías ibéricas, detentores de un número muy débil de habitantes blancos, con un conocimiento muy flaco de la naturaleza y los habitantes. Pero sobre estos espacios, las medidas reformistas y centralizadoras del gobernador visaran la construcción de una identidad nacional portuguesa, católica, occidental, sobre un territorio hasta entonces dominado por indígenas, considerados por los luso-brasileños como selvajes y civilizacionalmente inferiores en una región de frontera física y geográfica, pero también cultural.
podemos dizer com segurança que o Estado do Grão-Pará e Maranhão, independiente do Virreinato de Brasil desde 1621 e comunicando diretamente a Lisboa, foi de los territórios mais afetados por la intervención de la política reformista pombalina en América del Sur. Sobre este território e bajo el signo de Pombal e de Mendonça Furtado, ocorreu a aplicação do Tratado de Madrid, negociado entre Alexandre de Gusmão e Dom José de Carvajal e Lencastre e firmado em 1750 por Fernando VII e Dom João V, com Mendonça Furtado a ser nombrado ministro plenipotenciário de las demarcaciones de límites para el norte de América Portuguesa. A vontade de Mendonça Furtado em centralizar e reestruturar a governação do território se expressou administrativamente em la criação de la Capitania de São José do Rio Negro, subalterna à Capitania e Estado do Grão-Pará, es decir, quando que en el interior de Amazônia, esta região que era objeto concreto de las demarcaciones com Espanha, habría un representante directo del rei português, un governador e capitão-general. E tendria, igualmente, um centro administrativo e militar em Barcelos, antigo pueblo carmelita de Mariuá, a partir del cual se debía imponer la autoridad regia en dirección a regiones hasta entonces muy poco controladas por los agentes del rey y por colonos luso-brasileños, pero donde los misioneros y los cuñamenas, es decir, los intermediarios involucrados en el tráfico de esclavos, hacían sentir su fuerza y autonomía, pero también su desobediencia a las leyes reales. A nivel interno, la administración del territorio en este periodo se caracteriza por la aplicación de los decretos reales de 1755 sobre la libertad de los indígenas y por un cuerpo jurídico asociado a esta medida, es decir, que entre 1755 y 57 se promulga este cuerpo legislativo que tenía por propósito promover los amerindios en vasallos del rey portugués, equipararlos jurídicamente a cualquier otro súbdito del monarca portugués nacido en el reino o en la colonia. Importa ahora clarificar que el estatuto jurídico del indígena americano era diferente para el caso portugués y español. En Portugal, los indios eran libres por leyes de Dom Sebastião datadas de 1570, pero de hecho esta ley no era obedecida, sobre todo en locales como el norte de Brasil, Maranhão y Pará y São Paulo al sur. Los indígenas continuaban a ser esclavizados y seguían siendo la mano de obra predominante de las sociedades coloniales implantadas sobre este territorio. De entre estas leis promulgadas en 1755-7, hay que subrayar en primer lugar dicha ley de la libertad de los indios, de sus personas y bienes, pero hay también que mencionar las leyes determinando el fin de la administración temporal de eclesiásticos y misioneros en las misiones fundadas en la cuenca amazónica, que se quedarían solamente con la asistencia espiritual y religiosa de dichas poblaciones, y
la sustitución de los misioneros por directores, individuos laicos nombrados por el gobernador para la administración de las poblaciones más pequeñas de indios, o por cámaras, lo equivalente a los ayuntamientos para las poblaciones mayores. La protección y favorecimiento social, profesional y financiero que se debía dar a los luso-brasileños casados con mujeres indias y a sus descendientes, y con la elección de los criollos, los hijos de portugueses e indias, a serem preteridos para el ejercicio de cargos públicos como directores o cargos administrativos en los ayuntamientos, y también con la prohibición de llamar a los indios de negros de terra, algo que era considerado como injurioso y ofensivo. De la aplicación de este conjunto legislativo resultó la fuerte contestación de los misioneros de la Compañía de Jesús y la expulsión de los jesuitas, que habían sido particularmente exitosos en la creación de misiones en las regiones límites con América Española, desde Amazonía hasta la región platina, y que habían reaccionado fuertemente ante las imposiciones de las leyes de 1755 y que además apostaban en el control de los indios, de sus personas y almas, como mano de obra dedicada a empresas agrícolas y recolección de drogas do sertão amazónico. En este proceso, los jesuitas van a desarrollar una explícita aversión al proyecto pombalino de reformas, movidos por sentimientos de autodefensa y supervivencia, y por lo tanto van a ser extinguidos y expulsos de Amazonía y desterrados para Portugal bajo la acusación de enriquecimiento ilícito justificado con el envolvimiento de la compañía en el tráfico de esclavos. Hay que clarificar que la cuestión de los indios era crucial en la política post-Tratado de Madrid. En la geoestratégica del gobernador Mendonça Furtado para este espacio imperial periférico, pero no tan periférico así, porque él es hermano del secretario de Estado Pombal, este Mendonça Furtado no detenía un número suficiente de hombres europeos y criollos luso-brasileños para ocupar indudablemente este espacio geográfico, y tenía que contar con los indios, ahora promovidos por las leyes de 1755 como vasallos del rey fidelísimo, como elementos llave de ocupación legítima del territorio ante las protestas españolas por la presencia excesiva de poblados y colonos luso-brasileños a lo largo de la cuenca amazónica. Es decir, el gobernador dependía de los indígenas como elementos llave tácticos en su estrategia sobre regiones que eran disputadas por luso-brasileños y por hispanoamericanos. Claro está que en este proceso de partición territorial, los indios y sus territorialidades indígenas fueran silenciados, olvidados, ignorados en los tratados de límites y por las políticas regionales y locales que por varias veces los consideraban como enemigos, como ocurrió con los grupos Mura y Munduruku. Pero es incuestionable que las comunidades indígenas locales fueran una pieza fundamental en las reclamaciones del rey portugués sobre Amazonía y eran también una parte significativa del territorio portugués y centro-oeste de América Portuguesa.
Las comunidades eran una componente indispensable del derecho de uti possidetis y cuanto a algunas de ellas van a permanecer autónomas y a dominar amplios espacios y son estas que van a ser objeto de una política activa de atracción por parte de los agentes de las coronas ibéricas, que apostaban en cambiar los bárbaros e incivilizados habitantes de estas paradas periféricas del imperio en útiles y leales vasallos del rei portugués. Este era el propósito del diretório que se deve observar nas povoações de índios do Pará e Maranhão, promulgado em 1758, atribuído a Mendonça Furtado e influenciado fortemente por Dom Juan de Solórzano Pereira e sua política indiana. Por este diretório se intentava a occidentalização de los índios de Amazônia e depois de todo o Brasil através de um complexo programa de reformas. Pero es un programa de protección y de integración del indio en la sociedad colonial y se va a concretar en el terreno con la celebración de matrimonios mixtos entre luso-brasileños e indias, con la educación de los niños en escuelas y educación a la manera occidental. Se les va a ensinar la lengua portuguesa, erradicando la lengua general, una mezcla de tupí y portugués, hasta entonces utilizada por los jesuitas que utilizaban la lengua como una manera de control de la comunicación entre colonos e indígenas, y también por medidas destinadas al desarrollo económico de la región a través de la introducción de nuevos productos agrícolas y la producción de excedentes en las comunidades indígenas destinados a la exportación, y también la imposición de nuevas formas de organización del poder local en los pueblos de indios a través de la presencia de dichos directores y de las cámaras. Pero hay otros cambios, algunos de ellos simbólicos, pero muy importantes. De hecho, los nombres indígenas de las misiones van a cambiar para nombres de pueblos portugueses, identificados con poblaciones de la Casa do Rei, de la Reina, de los Infantes, de la Orden de Cristo en Portugal, nombres que están asociados muy fácilmente a espacios portugueses. Hace un rato hablábamos de Trujillo y cómo se reprodució 23 veces en lo espacio global. Entonces, aquí también podemos encontrar Óbidos, Santarém, Tomar, Vila Viçosa, Porto de Mós, Melgaço, Sousel, Alter do Chão, facilmente reconocibles como poblados portugueses reinos, pero que ahora bautizan también las poblaciones en norte de Brasil. Este cambio, a pesar de sencillo, tenía una fuerte importancia simbólica, porque por ello se mostraba la presencia y el control de la corona portuguesa sobre el territorio colonial, y hoy día siguen presentes en la toponimia de muchas poblaciones del norte de Brasil, pero también de otras regiones de Brasil. Y finalmente, con el establecimiento de la Compañía General del Comercio de Grão-Pará y Maranhão, creada con el fin de promover el desarrollo económico regional en norte de Brasil a través del tráfico transatlántico y del envío periódico de mano de obra africana esclava destinada al desarrollo económico de la capitanía y a la sustitución de la mano de obra indígena, esclavos negros que eran ahora tan necesarios después del fin del tráfico indígena, que ocurre con la promulgación
de las Leis de la Liberdade dos Índios de 1755. Este proyecto reformista pombalino de protección, occidentalización, integración de los indígenas en la sociedad colonial estaba en oposición al indigenismo tal como practicado por los misioneros y particularmente los jesuitas, que debido a la oposición movida a las políticas oficiales van a ser expulsos del territorio y algunos de ellos enviados a las cárceles en Lisboa. Estos cambios ocurridos con la actividad de Mendonça Furtado en el territorio amazónico no fueron los únicos que muestran el valor estratégico de los indios en los juegos de ajedrez del gobernador, con vista a valorar el territorio amazónico a la luz de las concepciones políticas y geoestratégicas de Portugal y de las reformas pombalinas. También el comercio de frontera, legal, ilegal, de contrabando, constituía una actividad económica importante con la ocurrencia de un inmenso tráfico de mercancías como sean oro, quina, cacao, zarzaparrilla, pieles de animales, huevos y mantecas de tortugas, pez boi, azúcar, algodón, esclavos africanos destinados a la minería en territorio quiteño. Y esto es un proceso que está bien estudiado por Carlos Augusto Bastos y Simaya Lopes. Hecho por portugueses y por autoridades gobernativas que identificaban este comercio luso-español como una posibilidad de enriquecimiento, hacen que la frontera pase a ser vista también como posible espacio de intercambio comercial necesario a la sobrevivencia de las comunidades coloniales y indígenas fronterizas. La delimitación de la frontera política, entendida como una línea definida por las soberanías monárquicas en el continente, no implicaba la idea de espacio cerrado, con prohibición de flujos de intercambio entre poblaciones o mercancías, ni tampoco impedía aproximaciones entre las gentes de los territorios vecinos que seguían cruzando la frontera para encontrar a sus parientes, a sus amigos, a sus aliados. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, tenemos unos minutos por si hay alguna cuestión. Por supuesto, agradecer la ponencia a la doctora Domínguez, que se la ha entendido perfectamente, en castellano con acento portugués. Si tenéis alguna pregunta, hay tiempo para 2 o 3 preguntas. ¿Sí? Sí, en primer lugar, muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta iba en la línea del caso de la frontera durante el periodo de adhesión de Portugal al Imperio Hispánico. Durante ese tiempo, ¿la frontera estuvo eliminada o fue más difusa o estuvo ahí? ¿Cómo en ese periodo qué ocurrió exactamente con la frontera? Creo que está hablando de la frontera del siglo XVII y durante el periodo de la Unión Ibérica. Entonces, en este periodo, la presencia de Portugal en esta región del norte de Brasil, de Amazonía y Maranhão, era muy débil, muy tenue.
En este periodo de Unión Ibérica, los enemigos de Filipe II atacaban también los territorios imperiales de la corona portuguesa, y franceses, holandeses, irlandeses se ubicarán ahí en la foz del Amazonas. Entonces, en inicios del siglo XVII, los portugueses han partido de Brasil y han expulsado estos europeos que ahí tenían pequeñas fortalezas, fincas, ingenios de azúcar, pequeñas cosas, pero de hecho no eran proyectos de una presencia, no constituían una presencia muy fuerte. Entonces se empiezan a constituir núcleos urbanos a lo largo de la costa y en la foz del río Amazonas. Y Santa Maria de Belém do Pará, que se tornará en la capital, en una de las capitales, va a ser el punto de partida para una inmensidad de viajes de exploración hacia el interior de la cuenca amazónica. Pero esto va a ocurrir gradualmente, pero en un espacio de tiempo muy corto, porque de alguna manera los portugueses en su progresión por el río van a utilizar algunas de las vías que eran ya bien conocidas y controladas por los indígenas. Entonces esto les permite una progresión rápida por la cuenca amazónica. Y esto va a tener su exponente máximo, yo creo, en 1637, cuando un hombre llamado Pedro Teixeira hace por la primera vez el viaje que Francisco de Orellana había hecho 100 años antes. Este viaje es el recogido entre la Amazonia peruana y el océano. Entonces, la existencia de dos monarquías bajo el mismo monarca, de alguna manera, va a permitir a los portugueses entrar por este territorio sin se detenerem con cualquier meridiano que Tordesilhas ou outro tipo de referência poderia existir e impedir esta entrada. Entonces, en un periodo muy corto, hay el reconocimiento de la línea, el tronco principal de esta cuenca amazónica. Y yo creo de alguna manera que la corona española va a considerar, y algunos portugueses también consideran, la posibilidad de hacer el río Amazonas como una vía de comunicación más eficaz y más corta entre el virreinato de Perú y la península ibérica, y hacer la descida del Amazonas, lo que es difícil pero no tanto, es bajando la corriente del río, llegar al Atlántico y después a la península. Y esto sin duda que es más rápido, más fácil, menos peligroso que hacer la descida por el Pacífico, contornar este estrecho temeroso y subir el Atlántico Sur. Entonces, de alguna manera, en esta región, la existencia de una frontera muy débil y más ainda con este periodo de Unión Ibérica va a permitir la intensificación de una serie de viajes que los portugueses y los luso-brasileños criollos van a hacer en este periodo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿No hay más? Bueno, pues lo dejamos aquí, un receso, y ahora volvemos con la tercera ponencia. Creo que a las 12:15.